Cordial saludo para todos. Somos del grupo Punto Sin Aparte y conforme al tema de interés, los derechos de las personas trans en contextos de privación de la libertad, hemos desarrollado la matriz de marco lógico y así identificar ciertos síntomas que darán lugar al problema de investigación. Dentro de la identificación de los síntomas tenemos el primero que es las manifestaciones de violencia basadas en el deseo de castigar a las identidades, expresiones, objeto de burlas, comportamientos o cuerpos no homogénicos al punto de agresiones sexuales. Esto teniendo en cuenta los diferentes casos que se han presentado dentro de los establecimientos penitenciarios en el cuales pues las mujeres trans son las principales víctimas de todos esos actos de violencia. Actos como lesiones personales ocasionadas por quemaduras, diferentes técnicas que se practican en los establecimientos penitenciarios, así como también violaciones y demás. El siguiente síntoma es la incompatibilidad entre el travestismo, prendas de vestir, maquillaje, cabello largo con el reglamento y prácticas penitenciarias. Esto teniendo en cuenta que pues en la mayoría de los casos el reglamento es un reglamento heteronormativo y si bien no se le respeta su libre expresión, como son poderse vestir, maquillar o tener el cabello largo, esto son varios los casos que se presentaron donde se mutilaron las personas por llevar su cabello largo y porque no van acordes al reglamento penitenciario. El siguiente síntoma es el desconocimiento de la identidad y nombre identitario, principalmente de las personas que no han modificado legalmente su nombre o componente de sexo. Pues si bien no ha habido la modificación, entonces no se le respeta su nombre identitario y se desconoce completamente todos los derechos que tienen como mujeres trans. El síntoma 4 es el aislamiento y confinamiento en solitario de las personas trans detenidas como medida de seguridad respecto a su colocación en las instalaciones. Este es un síntoma se vincula mucho con respecto a las manifestaciones de violencia, ya que es la medida que se le dio, por decirlo así, a toda a la mayoría de las mujeres trans que presentaban y diferentes casos que hubo asesinatos dentro de los establecimientos penitenciarios. Entonces se tomó como medida el confinamiento. El siguiente síntoma es los avances normativos y jurisprudenciales son letra muerta por los prejuicios heteronormativos de algunas autoridades. Esto también teniendo en cuenta que son muchos de los dragonantes que desconocen el desarrollo jurisprudencial que se ha venido dando enfocado a las mujeres trans o a las personas trans y también pues enfocado al género. Entonces se desconoce el respeto de los derechos humanos, la dignidad que tienen ellas como personas y pues todo el avance que se les ha dado en reconocimiento a sus derechos como mujeres trans. El siguiente síntoma es la falta de atención médica preventiva para las necesidades especiales de las personas trans, problemas cardíacos, hipertensión por el uso de hormonas o en casos más particulares necrosis en implantes mamarios, VIH, depresión, etc. Si bien es cierto, son muchos de los síntomas que presentan algunas de las mujeres trans dentro de los establecimientos penitenciarios por el trato y por todos los actos de violencia que ellas siempre se enfrentan y que pues el avance jurisprudencial también ha sido importante. Aún no se mitiga completamente el problema de darles la suficiente atención médica que ellas requieren. Eh, Conforme a lo anterior y como complemento, tuvimos acceso a información del COIBA de Caleña, pues una de las dragonantes nos informaba que sí hay un pabellón asignado para el enfoque diferencial, que es el pabellón 14. Sin embargo, muchas personas privadas de la libertad, que son mujeres trans, pues no les gusta estar dentro de ese pabellón, creen que hay cierta diferencia. Entonces están ubicadas en todo el establecimiento penitenciario. Bueno, y habiendo identificado los síntomas, que como se puede apreciar, se trata de redactarlos como situaciones negativas existentes que giran en torno al problema de investigación, luego la tarea consiste en determinar las relaciones entre los síntomas, para lo cual se debe desarrollar la matriz de impactos y allí formular la relación entre ellos
indicando el impacto que puede tener uno sobre otro, el cual debe valorarse en un nivel bajo 1, en un nivel medio 2 o en un nivel alto 3. También vamos a añadir una columna de impactos horizontales para cuantificar la cantidad de impactos y otra columna de suma, que allí sí se totaliza dichos valores. Como nota, se debe evitar las relaciones en circuitos cerrados o los típicos em, círculos viciosos, y para ello hay que evitar poner que dos síntomas influyen entre sí mutuamente. Es decir, más bien debemos determinar cuál influye en otro en una sola dirección. Es por esta razón que vamos a ignorar los ceros teniendo en cuenta que representan es un impacto nulo, ya sea porque en realidad no influye sobre el otro síntoma o porque la dirección es a la inversa, entonces no resulta relevante de mencionarlo. Ahora sí, comenzando pues por el síntoma 1, en la manera en cómo impacta en el síntoma 2, podemos ver que hay un 1 porque consideramos que las manifestaciones de violencia tienen una incidencia lejana pero existente entre la incompatibilidad entre el travestismo con las prácticas penitenciarias. Esto es porque gracias a esas manifestaciones de violencia es que las prácticas penitenciarias se han decidido por restringir o ceñir ese travestismo que de alguna u otra manera se prevé que va a generar violencia. Entonces, los antecedentes de violencia influyen en tomar esas decisiones restrictivas. Ahora, del síntoma 1 sobre el síntoma 3 hay un impacto muy alto de 3, ya que dichas manifestaciones de violencia son básicamente la causa directa de que en las prácticas penitenciarias se opte por el aislamiento y confinamiento en solitario como una medida de protección para evitar esos disturbios o violencias que pueden padecer pues, las personas privadas de la libertad que mm, tienen la condición de ser trans. Dichas manifestaciones de violencia también impactan con tres los avances normativos y jurisprudenciales que llevan a decir que son letra muerta. Esto por cuanto una manifestación física de violencia o las expresiones de odio simplemente es el caso más extremo en donde lleva a decir que el avance jurisprudencial no está surtiendo efecto. Y del síntoma 1 al síntoma 6 también hay un impacto de 1 por cuanto no es necesariamente un impacto directo, ya que pues las manifestaciones de violencia no influyen en el suministro de material médico, de medicamentos, sino que eso debía ser una iniciativa por parte pues, de los centros de reclusión. Sí se rescataría también ese factor violencia simplemente por el deseo de castigar, de llevar a desatender, de dejar a esas personas con condición diferente completamente desatendidas e ignoradas y no buscar lo que sería como su inclusión, su resocialización en la misma forma en la que se podría ofrecer a otros reclusos. Básicamente porque son cuerpos o personas no hegemónicas. Entonces hay un cierto factor de violencia en esa exclusión. Ahora bien, pasando al síntoma 2, en cómo influye en el síntoma 4, vemos un impacto de 2. Y esto es porque el hecho de que el travestismo sea incompatible con las prácticas penitenciarias influye en llevar a tomar una medida como es el aislamiento y el confinamiento. Entonces finalmente termina siendo una causa que como el travestismo riñe con las prácticas penitenciarias y los dragoneantes reciben a una persona trans, no saben dónde ubicarla y la solución que le están dando por su travestismo y por su apariencia y expresión física es llevarlas a un aislamiento
en solitario. Y consideramos que el síntoma 2 impacta en forma media al síntoma 6. Y eso tiene un sentido, ya que como ese travestismo que reciben en los centros no lo toman de una manera incluyente, sino que tal vez lo miran como algo raro, ajeno, y como la solución ha sido tan de excluir, de dar un trato diferente, pero en un sentido negativo como lo es dejarlos a un lado, dejarlos aparte y no generar conflictos tratando de lograr su inclusión, pues una persona trans que se recibe en estos centros no, no se le pone la suficiente atención a sus necesidades especiales, ya que lo ven simplemente como un sujeto diferente, eh, y no se interesan verdaderamente por sus necesidades médicas especiales, como pueden ser por el uso de hormonas, pueden tener condiciones diferentes como los problemas cardíacos o en muchas ocasiones pues padecer lo que es VIH, aunque eso sí ha cambiado. Sin embargo, hubo y aún puede haber una relación directa entre ese travestismo con que se desatiendan médicamente por sus necesidades especiales, porque simplemente se les da un trato como al resto de reclusos. Y, y cuando se recibe una persona travestida, no hay interés en ver cuáles son sus necesidades particulares. Por otra parte, el síntoma 3 sobre el síntoma 2 influye altamente, ya que el desconocimiento de la identidad es lo que genera esa incompatibilidad entre el travestismo con las prácticas penitenciarias. Esto es una relación directa también, porque el no reconocer a una persona que se identifica como mujer, esto lleva a, esto lleva a rechazar sus diferentes formas de expresión, o a ignorarlas, o a verlas como algo que incluso está mal, y no las tratan de esa manera. Entonces, eh, el hecho de negarse a reconocer a otra persona es lo que genera que ese reglamento penitenciario esté tan ceñido al binarismo hombre-mujer, hombre masculino y mujer femenina. Asimismo, el síntoma 3 impacta sobre el síntoma 6, porque desconocer la identidad de una persona trans es lo que lleva eh, a ignorar completamente sus necesidades especiales, porque digamos que eh, en lo que se fijan es que si se percibe que es hombre biológico o así, se les trata de igual manera, cuando realmente debido a su transición tienen unas necesidades muy particulares, por el uso de hormonas, por diferentes factores, como las necrosis para las que tienen implantes mamarios, tienen más factores de depresión, y precisamente son cosas que se ignoran porque simplemente ven a un hombre. Continuando, el síntoma 4, que es el aislamiento y confinamiento en solitario, impacta sobre el síntoma 3, que sería el desconocimiento de la identidad. Eso lo argumentamos en el sentido de que ese aislamiento contribuye a desconocer la identidad de alguien que probablemente, o digamos, se identifica como mujer, y la solución que se le está dando es recluirla en solitario, porque si bien, digamos, de cierto modo se le permite, o más bien se le entiende que tiene una condición diferente, más bien se le ve como personas, como bichos raros, y prefieren excluirlas, y eso en conclusiones
desconocer su identidad. También hay un impacto medio de 2 del síntoma 4 sobre el síntoma 5. Esto es porque ese aislamiento y confinamiento en solitario también lleva a hacer o lleva a concluir que la jurisprudencia es letra muerta, porque podríamos ver y podemos decir que existe un avance normativo jurisprudencial y la solución que se le está dando es completamente diferente y es ese aislamiento que arroja por la basura los avances y los nuevos preceptos que puedan haber al respecto, porque lo que prima es la heteronormatividad que está pues, arraigada en las autoridades. Luego del síntoma 5 también impacta sobre el síntoma 2. Esto es porque debido a que la jurisprudencia no está surtiendo el efecto deseado, pues por eso vemos que todavía algo como el travestismo riñe en las prácticas y reglamento penitenciario. Lo mismo pasa con el síntoma 3, ya que ese avance normativo que no está dándosele la suficiente aplicación, pues genera que no se esté realizando la suficiente pedagogía para aceptar y reconocer las identidades de género diferentes. Entonces, pues está contribuyendo directamente al desconocimiento de la identidad, ya sea el nombre identitario de las personas que no, que han hecho su transición. Y todo debido a que la jurisprudencia no ha surtido el efecto deseado. Luego vemos que ese avance normativo, el síntoma 5, también impacta en el síntoma 6 de una forma media. Eso es porque como las directrices que se pueden dar desde, desde las órdenes jurisprudenciales, pues son tan débiles que no logran paliar, digamos, en cierta forma, las manifestaciones de violencia o reducirlas, pues mucho menos se están preocupando por la atención médica preventiva y las necesidades especiales de las personas trans. Como bien hemos dicho, esto sí ha presentado un cambio, por eso no un impacto tan alto, pero esa desprotección en parte se debe a que la jurisprudencia no es tan fuerte. Y como vemos lo que resta son ceros, entonces con esto tendríamos ya nuestra matriz de impactos cruzados. Una vez elaborada la matriz de impactos, vamos a determinar las relaciones. Las causas se reconoce porque son los síntomas con menos impactos por la vertical y que podemos identificar en la imagen con la línea morada. De acuerdo a la columna de suma, en donde se jerarquiza la importancia de las causas, vemos que en aquellas que la suma sea mayor se determinará como influencia del problema. Lo identificamos con la línea rosada. Y finalmente, el síntoma con menor valor en impactos horizontales será el problema que vemos con la línea azul. Bueno, luego procedemos a la elaboración del árbol de problemas, en donde se ve representado gráficamente las relaciones y vemos representado en azul que el problema central sería la falta de atención médica y preventiva. Esto, por supuesto, no tiene sentido, sería una incoherencia afirmar esto, y es por ello que vamos a iniciar un proceso de depuración en donde vamos a eliminar ese problema que nos resultó y vamos a volver a realizar la matriz de impactos. Vamos a mantener los mismos valores, pero vamos a eliminar el problema sucesivamente hasta que nos queden dos síntomas. En ese momento vamos a decir que el problema que resulte de esos dos síntomas será el determinante. Entonces, pues vamos a pasar las diapositivas viendo que
cómo se va depurando. Aquí, por ejemplo, vemos que tendríamos que eliminar el síntoma 2. Vemos que según este árbol de problemas, el problema central sería el travestismo que riñe con el reglamento penitenciario. Tiene mucho más sentido, pero sin embargo, para pulir el problema de investigación, es probable que no sea el problema más adecuado para enfocarlo como el centro del estudio. Aquí el que se debe eliminar es el síntoma 3. El síntoma 3 es el desconocimiento de la identidad o las expresiones de género diferentes. También tiene mucho sentido, pero sin embargo, en este caso es muy abstracto. Entonces, por supuesto, no es el problema de investigación. Aquí la eliminación sería del síntoma 5 e incluso aquí se presenta una situación, es que el síntoma 5 es el centro del problema y las manifestaciones de violencia son a su vez causa e influencia sobre el problema. La falta de aplicación de los avances normativos o jurisprudenciales, porque lo que prima es la heteronormatividad, es importante, pero no es el centro del problema. Por ende, llegamos a este punto en el que solo tenemos dos síntomas y vemos que el problema determinante es el síntoma 4. Y en esta relación nos satisface mucho la relación que hay, porque precisamente cuando hablamos de la matriz de impactos, veíamos que había un impacto de 3 entre estos dos y hay una relación demasiado directa y es muy estrecha porque el problema es el aislamiento como medida de seguridad, que es la solución que le están dando los centros penitenciarios a la ubicación y al trato de las personas trans. Y la causa directa son las manifestaciones de violencia, porque de no haberlas no habría necesidad de buscar medidas de seguridad al respecto. Bueno, y además de lo anterior, este método de marco lógico nos permite rescatar algunos síntomas eliminados a efectos de darle mayor coherencia y darle una estructura más grande. Y nosotros lo que rescatamos fue el síntoma 5 de los avances jurisprudenciales como letra muerta. Entonces el esquema general quedaría como que debido a las manifestaciones de violencia que se basan en el deseo de castigar a las expresiones de género diferentes, se está tomando como medida el aislamiento y confinamiento en solitario como una medida de seguridad, que sería el problema central de esto, ya que si bien se toma como una medida entre comillas de protección, sabemos de antemano que esto está cercenando los derechos de las personas trans y como vimos en el pantallazo en una conversación con una dragoneante, esto es algo indeseado para las personas trans, no les gusta ese confinamiento en solitario y prefieren, digamos en cierto modo, renunciar a su identidad como mujeres y decir, ubíquenme en el pabellón de hombres. Y vemos como influencia sobre el problema es la débil impartición de los o de las directrices de la jurisprudencia, ya que pues si no hubiera esta desprotección no estaríamos hablando de esta medida tan drástica como el aislamiento, como la única que por el momento están dando en los centros penitenciarios. Ya para finalizar y habiendo depurado, se plantearon los siguientes problemas. El primero, la inobservancia de los avances normativos y jurisprudenciales que conllevan el confinamiento de las mujeres trans para evitar manifestaciones de violencia, transgrediendo sus derechos constitucionales y disminuyendo su dignidad como personas, es justificable. El segundo, ante las manifestaciones de violencia contra las mujeres trans, es justificable el confinamiento o calabozos hasta por un año, sin importar que se desconocen los avances normativos y jurisprudenciales en favor de los derechos de la población LGTBIQ+, en establecimientos carcelarios. Esto teniendo en cuenta el caso planteado en la fuente de investigación en el que se hablaba que era uno de los mecanismos que se tenían y en el caso presentado, pues una de las personas tuvo un año de confinamiento para evitar las manifestaciones de violencia que se presentaban en ese establecimiento carcelario.
El tercer problema es por la inobservancia de los avances normativos y jurisprudenciales y como medida de seguridad frente a las manifestaciones de violencia, se tiene el confinamiento o calabozo hasta por un año de las personas trans, aún violando sus derechos y transgrediendo a su dignidad, lo cual requiere estudio. Algo importante también para señalar y como complemento es que si bien los avances normativos han sido fructíferos en su gran mayoría, aún hay mucho por los cuales se debe trabajar. Uno de los reconocimientos y que se ha visto a los derechos de las mujeres trans ha sido el caso de Carrel Zafiro, que ha sido la primera mujer trans en Colombia en estar en una cárcel de mujeres, que es la cárcel del Buen Pastor. Entonces, como, como para finalizar, dejar ese dato y muchas gracias.